Hola, mi nombre es Kimberly Villar Francia del séptimo ciclo de Psicología del curso de Responsabilidad Social. En esta cuarta sesión les voy a hablar sobre la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es la preocupación y miedo excesivo, continuo, de situaciones cotidianas que nosotros solemos pasar en el transcurso de nuestra vida. Es posible que se produzca taticardia, respiración agitada, sudoración, sensación de cansancio, dolores de cabeza, dolores corporales. Se dice que una de las grandes causas es la parte genética. La ansiedad puede heredarse de padre e hijo de manera concreta, que se transmite a partir de la predisposición de nuestros genes. La dos es causas circunstanciales, que puede ser por medios traumáticos como un accidente de tránsito, un atentado, un incendio, que provoca ansiedad. En estos casos, la persona empieza a sentir los sentimientos de ansiedad, que puede empezarse a desaparecer cuando el problema haya culminado o puede también permanecer durante meses o años, que es lo que se puede decir o mayormente llamado como el estrés postraumático. También una de las grandes causas es el consumo de drogas, que puede ser el LSD, el éxtasis, la anfetamina, que son sustancias estupefacientes que pueden causar ansiedad. Que algunas personas también consumir muchas veces o regularmente la cafeína también puede ser una causa de la ansiedad. También se dice que se puede experiencias vitales significativas. Esto se puede llegar así, no hay necesidad que puede ser algún trauma, sino que durante espacios vitales como por ejemplo etapas de la persona, como por ejemplo a las mujeres le puede causar ansiedad el estar embarazada, durante el embarazo también y al terminar, al dar a luz también puede generarse una pequeña ansiedad por el cambio dentro de su organismo, de su cuerpo y todo el grande cambio de familiar que se va a dar. También se puede producir una ansiedad por el ascenso de un trabajo. Quizás a veces la emoción puede causar ansiedad, pero como también la preocupación excesiva de que cómo voy a afrontar, cómo voy a superar este cargo, cómo voy a desempeñarme en mi labor, cómo voy a sociabilizar con todas las personas de mi entorno. También tenemos los síntomas. La ansiedad se manifiesta a través de nivel no solamente emocional, también físico. Por eso es muy importante reconocer algunos tipos de manifestaciones y acudir al médico cuando se detecta, ya que una persona que sufre ansiedad y experimenta estos cambios o estos síntomas que pueden llegar a ser muy significativos durante el proceso de vida, puede llevarse a una enfermedad grave y como que también puede empeorar la enfermedad, porque se puede decir que la ansiedad, si nosotros, como la depresión, si nosotros no controlamos, no asistimos a un médico especialista, esto puede llegar hasta la muerte. Síntomas mentales. Como uno de los grandes síntomas se puede decir la preocupación constante, la persona que está pendiente de sus cosas, no le da solución a los problemas, también le puede provocar ansiedad. El cansancio, quizás muchas de las personas al esforzarse tanto en el trabajo llevan el trabajo a casa y no duermen lo necesario. Por eso se dice que lo que la persona debe dormir son 8 horas diarias. La irritabilidad. La persona también que sufre de ansiedad, la persona vive en un constante reclamo de quiere las cosas a la perfección y hace que el alrededor también sea de esa manera. Agitación. A la persona que sufre de ansiedad le cuesta un poco respirar o le cuesta hacer como algunos tips o cuidados de la respiración. Ya no es su cuerpo no genera la misma cantidad que anteriormente estando estable podría haber generado. Problemas para conciliar el sueño y también para concentrarse. Muchas personas durante el día están muy activas, llega la noche y las energías siguen a tope. Eso es un síntoma que la persona sigue ansiosa, en la cual la persona no puede controlarse a sí misma y no puede dormir. Es por eso que hay unos casos que hay personas que no duermen durante días o hay personas que inclusive durante todo el día están haciendo actividades y no paran para nada. Los síntomas físicos.
Como se dice que uno de los síntomas más prevalecientes en la ansiedad, se puede decir que se puede sufrir de taquicardia, afecta al corazón, dificultades para respirar, como le dije, la persona se agita muy rápido, ni siquiera está haciendo alguna actividad física, pero le cuesta respirar, le cuesta al hablar, mareos y desmayos. Uno de los grandes síntomas que la persona de ansiedad, como está activa constantemente, le puede dar como da muchas energías, se puede desmayar, ya que su cuerpo, o no, como tampoco duerme, su cuerpo no resiste tantos cambios brutales que le da indigestión, dolores de estómago, diarrea y dolores de cabeza. La persona que es muy ansiosa mayormente durante el día está que le duele la cabeza, y si no acude a un médico o no toma ciertos medicamentos, estos malestares van a continuar. Por eso se dice que se estima que 1 de cada 10 personas sufre algún episodio de depresión en algún momento de nuestra vida, porque la ansiedad por sí misma no es mala, pero sí nos alerta y nos motiva a enfrentar ciertas situaciones de peligro durante nuestro proceso de vida. Claro, que sí también es malo cuando se convierte en un problema, porque los episodios pueden ser muy constantes o muy frecuentes, o tal vez el nivel de intensidad aumenta al tope. También sufrimos de depresión cuando aparecen ciertas situaciones que no podemos manejar sin motivo aparente, quizás limitando a la persona a desarrollarse como normalmente en su vida cotidiana se desenvolvería, o hacer sus actividades, trabajar o estudiar. Vamos a hablarle ahora de la prevención. Es importante adoptar un estilo de vida saludable y evitar el consumo de drogas o de sustancias que le causen esta ansiedad. Por ejemplo, las personas que consumen durante tanto tiempo ciertas drogas como el éxtasis, las anfetaminas o el LSD, hace que la persona esté muy activa y que su cerebro se transforme. Entonces, por lo tanto, hay que tratar de evitar ciertos consumos, como también se dice que la cafeína, la persona que consume mucha cafeína, tarde o temprano se va a volver una persona ansiosa o dependiente de. También se dice que la prevención más importante es para la actividad física de forma regular. Claro, no es un factor trascendental, pero sí se pide que la persona ocupe su mente en situaciones como hacer ejercicio, salir a caminar, conversar con alguien. Son situaciones que a la persona le va a despejar la mente y no le va a mantener preocupado o estresado. Y evitar los sentimientos de ansiedad. Se dice que si nosotros mismos no nos autocuidamos, nadie más lo va a hacer más que nosotros mismos. Por eso se dice que es importante despejar la mente, hacer actividades recreativas. Del mismo modo, también hay técnicas muy importantes que ayudan a la prevención de la ansiedad, como las técnicas de relajación. Ayuda a combatir bastante el estrés que puede dar esta vida, como también puede aparecer ciertas crisis. Es importante también practicar una de las grandes técnicas muy famosas a nivel mundial, el yoga. El yoga nos ayuda a mantener la relajación a tope y que nuestro estilo de vida sea el adecuado. También se puede ir de la mano de un profesional, porque el profesional nos va a permitir adecuarnos a nuestra nueva vida. También como la práctica de libros autodidácticas, o también de material audiovisual que nos autoayuda a mantener nuestra mente ocupada. Leer un libro, ya sea de cualquier libro que a usted le guste, que le mantenga la mente ocupada, y que sobre todo al final de terminar el libro se haga ciertas preguntas a sí mismo si en verdad le gustó esta actividad. También se dice que hay tipos de trastorno de ansiedad. El trastorno número 1 tenemos el trastorno de ansiedad generalizada. Se trata de una tensión crónica, ya cuando nada parece provocarlos, que cierta ansiedad solo se da. Esta preocupación o nervio excesivo es casi diario y se diagnostica cuando una persona ya lleva consigo más de 6 meses con este trastorno. El trastorno número 2, tenemos el trastorno de pánico o el ataque de angustia. Aquí el paciente experimenta ciertas crisis recurrentes de angustia que surgen espontáneamente. Se trata de una ansiedad extrema, ya que lleva al borde de que la persona frecuentemente padece, ya que crea ataques repentinos dentro de la persona. Esto lo hace que desarrolle el trastorno de angustia o experimente un ataque donde la manera recurrente se puede prever de la llamada ansiedad anticipada, o sea, es antes de la situación.
También tenemos el trastorno fóbico, trastorno de riesgo como algo esencial, la presencia de, o sea, algo irracional, algo que no está real, que estamos imaginándolo, que puede ser de manera objetiva o específica, una actividad o una situación donde pasa consecutivamente y, o sea, el objeto no es determinado, la persona solo se imagina. Por ejemplo, eh, ver fantasmas o, por ejemplo, también fóbico es de la palabra de las personas que le temen a las alturas, el miedo a volar o a unos ciertos objetos específicos que mayormente ninguna persona normal podría tenerle miedo. También tenemos el trastorno obsesivo compulsivo. Este trastorno es muy famoso o muy reconocido. Eh, los psicólogos podemos detectar esto en grandes personas a nivel mundial, porque se trata de las personas que tienen pensamientos, acciones no voluntarias, que el paciente no puede dejar de pensar o de realizar, tan solo genera ansiedad. En todo caso, el sujeto reconoce el carácter absurdo del pensamiento o acciones. Por ejemplo, las personas que son obsesivas compulsivas constantemente se están lavando las manos o quiere que todo salga a la perfección, miden cada lápiz, cortan las hojas de manera correcta, si ven un color o con otro color se desesperan. O sea, son las personas que realmente quieren toda la perfección. También tenemos por último el trastorno por estrés postraumático. ¿Cómo se da el estrés postraumático? Se da en aquellas personas que presentan algunas secuelas malas o desagradables tras un impacto muy fuerte de manera emocional. Por ejemplo, puede ser las personas que sufren por este estrés postraumático mayormente se encuentran en las personas que han ido a la guerra. Esas personas viven con el temor de, oye, de que puede explotar una bomba o que pueden ser asesinados. También las personas que sufren un estrés postraumático que genera bastantes cambios durante su vida es las personas que han sufrido de violación. Estas personas viven con el constante miedo de que va a volver va a volver a pasar, o que la persona que les hizo daño en su momento las van a buscar y les van a hacer lo mismo, o que quizás la van a matar. Por eso se dice que aquí el estado de ánimo se encuentra muy exaltado. Es como un juego de emociones, sube y baja las emociones, no hay un autocontrol. Por eso es que dice que la persona que presenta un post-trauma debe ser controlada o chequeada por un médico constantemente para ver si hay algún cambio, porque estos sucesos se van a dar diario. La persona no va a dejar de sentirlo de una noche a la mañana. Por eso he encontrado los criterios diagnósticos. Vamos a hablar algo más específico. Para evaluar a una persona que sufre de un trastorno de ansiedad o ansiedad, es recomendable descartar ciertos puntos que puede traer la enfermedad sistemática. Para ello, el médico debe tener los siguientes aspectos, o debería de considerarlo de manera ya más saludable para la persona. Debemos considerar sobre todo la historia médica y la psicológica, porque anteriormente tenemos que ver la parte familiar, que si alguna persona o el padre, la madre, el abuelo, los tíos o los primos ya han sufrido ansiedad. También se tiene que estudiar la influencia de tóxicos, como les digo, el uso excesivo de ciertas sustancias o el uso de, por ejemplo, el cannabis o la cocaína, el éxtasis, el LSD, drogas que son de síntesis, desencadenan mayormente una crisis de ansiedad y una angustia de predisposición ante la persona, porque la persona no tiene control de sí misma. Estas drogas hacen que la persona, su mente, como se dice, viaje a otras dimensiones, por lo tanto no puede tener el autocontrol de sí mismo. Entonces la persona, cuando también le quitan estas sustancias, la persona se ve codependiente de esta sustancia, por lo tanto hace que la persona se vuelva ansiosa y esté todo el día preocupado, cuándo las voy a consumir, o hasta cometen ciertos delitos dañando su integridad física y emocional, y también de las demás, porque hace que haga situaciones no propias tan solo por la ansiedad de consumir ciertas sustancias. Por ello, para finalizar, un tema muy importante es el tratamiento. El trastorno de ansiedad o la ansiedad se trata con tratamiento farmacólico, junto con la terapia psicológica, que es muy importante. Una de las grandes terapias que se puede llevar a cabo mediante este proceso es el cognitivo-conductual, para tratar de ayudar a la persona mediante la mente, jugar con sus estados de ánimo para así regular su conducta. Por eso se dice que existe el tratamiento farmacólico, que se
farmacológico, que se dice que se emplea fundamentos como el benzodiazepinas, el ansiolíticos, como todos los casos de fármacos que son necesarios para la persona controle su ansiedad, pero es muy importante que esté prescrito por un médico, porque si vamos a consumir ciertos medicamentos, todo tiene que ser bajo un médico, bajo una regla de un médico, vigilancia de un médico, tratamiento de un médico. Y por último, y no menos importante, el tratamiento psicológico. Porque como le dije, la terapia más conocida es la cognitivo-conductual, que es una terapia que enseña al paciente a manejar la ansiedad y a controlar los miedos antes, durante y después que haya tenido la persona. Así vamos a cuestionar o tratar de manejar el carácter irracional que la persona no puede controlarse por sí misma, sustituyéndolo de manera adecuada para hacerle pasar a situaciones racionales o situaciones reales que la persona tiene que estudiar, que esto está bien, esto está mal y por lo tanto todo eso. Por eso que no quita que la ansiedad sea muy peligrosa, porque existen casos muy importantes que las personas tan solo por sufrir episodios de ansiedad llevan hasta la muerte, como por ejemplo de las sustancias. Hay muchos artistas, muchos famosos y personas naturales que han muerto por estar ansiosos, consumen ciertas sustancias y los llevan a consumir más de lo normal, y esto hace que la persona se llega hasta la muerte. Es por eso que hay que tratar con mucho cuidado la parte de la ansiedad, y no solamente en los adultos, también se puede presentar la parte de ansiedad en los niños, cuando los niños no se sienten felices, no viven en un ambiente cómodo o viven en un ambiente familiar de abusos. Las personas hay que tener mucho cuidado, los padres tienen que también llevar a los hijos a un psicólogo para que los haga tratar, y ustedes, las personas adultas, también. Hoy en Draw My Life, la ansiedad. Todos tenemos ansiedad. Seguramente alguna vez te has preocupado por un examen, una presentación o una entrevista de trabajo. O quizá te pusiste nervioso antes de hablar en público, de una primera cita o de mudarte de ciudad. Pero la ansiedad también se puede convertir en un problema médico, una enfermedad mental. La ansiedad se convierte en un trastorno cuando nuestras preocupaciones y miedos son tan intensos que no nos dejan vivir nuestro día a día con normalidad. Una persona con ansiedad vive con un miedo constante sobre situaciones ordinarias, como evitar situaciones sociales por miedo a ser juzgado o humillado. En ciertos casos, la ansiedad se acompaña de ataques de pánico repentinos, problemas de sueño o de concentración. Los trastornos de ansiedad son agotadores. Las personas no sienten control sobre sus propias emociones y por esto sufren síntomas físicos como dolores de cabeza, temblores, náuseas y mucha sudoración. Es común que, además, la ansiedad se junte con otras enfermedades mentales, depresión, abuso de sustancias, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno por estrés postraumático o trastornos alimenticios. La ansiedad no tiene causas concretas, pero sí hay factores de riesgo que influyen en el tipo de trastorno que se puede desarrollar. La ansiedad afecta a los códigos genéticos que son necesarios para la regulación de las hormonas del estrés. La forma más directa para saber el grado de riesgo de una persona es preguntar si en la familia hay historial de ansiedad. Ciertas enfermedades crónicas están asociadas con los trastornos de ansiedad. Personas con enfermedades de la tiroides, del corazón o con diabetes tienen más probabilidades de tener ansiedad. También puede darse el caso de tener ansiedad por una persona cercana que esté enferma. Otro factor muy importante tiene que ver con nuestro ambiente y comportamiento. El ambiente familiar puede ser para alguien el factor clave para saber de dónde viene su ansiedad. El comportamiento de los padres, vivir momentos estresantes o tener un estrés constante con la familia son algunas características sobre el efecto del ambiente familiar. Nuestras decisiones también pueden tener un efecto. Un consumo excesivo de tabaco o cafeína suele aumentar los niveles de ansiedad, mientras que el ejercicio regular lo suele disminuir. Además de los trastornos de ansiedad, existen otro tipo de enfermedades relacionadas con esta. Los trastornos obsesivo-compulsivos y similares se conocen por comportamientos de una persona provocados por pensamientos no deseados. Generalmente, estas acciones alivian la ansiedad detrás de los pensamientos intrusos. Algunos trastornos son el TOC, la tricotilomanía o el síndrome de acaparador compulsivo. También están los trastornos causados por trauma o estrés. La muerte de un ser querido, un accidente de coche o situaciones violentas pueden causar trauma y provocar trastornos de ansiedad como el síndrome de estrés postraumático. Otras situaciones como un divorcio, mudanzas o empezar un nuevo trabajo también pueden provocar enfermedades de ansiedad si la preocupación o el miedo dura más de lo normal. Otras enfermedades de la ansiedad que no entran en estos grupos son las fobias específicas, que causan miedo al estar expuesto a un objeto o situación concreta, y el trastorno de ansiedad social, donde una persona evita situaciones o ambientes sociales por miedo a ser humillado o ser juzgado. La ansiedad tiene múltiples tratamientos.
Como se trata de una enfermedad mental que afecta a cada persona de manera única, no hay un tratamiento que funcione para todos. Es normal que una persona pase por varios de ellos hasta encontrar el que funcione. Los más comunes y efectivos son la psicoterapia y los medicamentos, aunque existen terapias alternativas como la meditación y el control de estrés que pueden ayudar de manera significativa. Los síntomas más comunes son la preocupación excesiva, sentimientos de pánico con respuestas físicas y problemas de concentración por ansiedad. Lo que determina si se trata de un trastorno es la duración y la gravedad en la que estos síntomas pasan. Pero eso sí, los trastornos de ansiedad solo pueden ser diagnosticados por un médico o profesional de la salud. Puedes ayudar a alguien con ansiedad siendo una fuente de apoyo. Sé paciente con esa persona y anímale a que busque un tratamiento. No tiene nada de malo buscar ayuda para ti o para alguien que conozcas. Al igual que debemos cuidar que nuestro cuerpo esté sano, nuestra mente lo debe estar también. Si tú o alguien que conoces sufre de ansiedad, queremos que sepas que no estás solo y que realmente todo saldrá bien. Hasta el próximo vídeo.